Muy bien, entonces comenzamos. Lo primero es abrir una nueva hoja de cálculo del Excel, pues ya sabemos crear una nueva hoja de cálculo, ¿no? Entonces aquí tenemos toda la interfaz de nuestro Excel. Ya, algunos tendrán la versión del Excel 2013, el Excel 365, el Excel 2016, o si no, si están un poco más actualizados, también podremos encontrar el Excel 2019, ¿no? Solamente con algunas pocas diferencias entre esas versiones, ¿ya? Y listo. Acá tenemos entonces nuestra interfaz, ¿no? Lo que vemos aquí en blanco y lo que vemos rectangulitos ahí, eh, delimitados por líneas plomas, esa es toda nuestra hoja de cálculo y cada uno de estos rectángulos son las celdas, ¿no? Y todas las celdas tienen una referencia o un nombre, se podría decir, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en la parte superior tenemos letras, ¿no? Que estas nos indican las columnas. Y en la parte izquierda tenemos números, ¿ya? Que son las filas, ¿no? ¿Cuántas filas tenemos en Excel? Creo que no sé cuántos millones. A ver si puedo ir hasta el final. Ahí está. Tenemos 1 millón de celdas. 1 millón de celdas. ¿Ya? Y columnas tenemos 60.000, 65.000, algo así. ¿Ya? Entonces tenemos infinidad de celdas y columnas. ¿Ya? Aquí pueden ver. Entonces, como les comentaba, todas estas celdas tienen una referencia, ¿no? Por ejemplo, esta será la E, siempre se empieza por la columna, E2, ¿no? Y en esta parte podemos ver, esta es la celda, perdón, la celda E2. Ahí está. Columna E y la 2. Y todas tienen entonces sus propias referencias. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a trabajar aquí nuestro Excel, lo que elaboremos, ¿no? En este caso, por ejemplo, un registro por hojas, ¿no? Por ejemplo, una hoja va a ser el registro de octubre, otra hoja será el registro de noviembre, el registro de diciembre, entonces por ahí el registro final, ¿no? Entonces, lo más recomendable siempre es trabajar por hojas cuando tenemos bastante cantidad de datos. En este caso, como les comentaba, si vamos a trabajar, por ejemplo, registros, sería bueno tener varias hojas en un solo archivo de Excel, ¿no? En un solo archivo, un solo archivito, yo tendría varias hojas aquí en esta parte. Y varias hojas tendría, ¿verdad? Porque algunos quizás tengan para noviembre, para septiembre, por ejemplo, un archivo, para octubre otro archivo, para noviembre otro archivo, ¿ya? Pero eso lo pueden unir, juntar en un solo archivo y tener en un solo archivo todos sus registros desde marzo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a añadir y trabajar con hojas. Para ello nos vamos aquí a la parte inferior. Tenemos ya siempre nuestra hoja 1 y en este símbolo del más le hacemos un clic y nos va a crear una nueva hoja. Hoja 2, hoja 3, hoja 4 y bueno, podemos crear todas las que necesitemos. Ahora, no hay que dejarlas así como hojas, ¿no? Porque si por ejemplo pasamos a alguien, compartimos a alguien nuestro archivo, probablemente ellos no van a saber qué tipo de información se encuentra en cada hoja. Entonces, lo recomendable también es siempre ponerle un nombre a cada hoja para poder diferenciar qué tipo de datos o información hay dentro de cada hoja. Entonces, ¿cómo se le cambia el nombre? Simplemente doble clic y se puede editar el nombre, ¿no? Por ejemplo, acá le voy a poner octubre. Un enter para terminar. Acá también doble clic en hoja 2, noviembre.
Muy bien. Y doble clic acá en hoja 3. Diciembre. Listo. Vamos entonces acá a estas hojitas. Y ahora, si nosotros inclusive queremos personalizar más, podemos hasta ponerle colores. ¿Ya? ¿Cómo? A ver, vamos a octubre. Le hacemos clic en octubre. Clic derecho ahora. Y vámonos a color de pestaña. ¿Ya? Entonces vamos a darle un color. A ver, color morado, por ejemplo. Nos vamos a noviembre. Clic derecho, nuevamente color de pestaña, anaranjado. Clic en diciembre, clic derecho, color de pestaña y vamos a ponerle un verde. Y ya está, fíjense. Ya le hemos puesto colores inclusive, ¿no? Y de esa forma podemos personalizar aún más nuestras hojitas, ¿ya? Entonces es importante ello, yo les recomiendo siempre trabajar en un mismo documento, varias hojas, para tener toda nuestra información junta, unificada y nada más, ¿ya? Listo, entonces sabiendo eso vamos a empezar primero conociendo algunas funcionalidades que nos tiene el Excel, ¿ya? En primer lugar nosotros vamos a ver el tema de series, ¿ya? O la función de autorrellenado que tiene el propio Excel, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una lista, ¿no?, de nuestros estudiantes. Tenemos una lista de 30 y obviamente tenemos que enumerarlos, ¿no? Entonces nosotros vamos a empezar, por ejemplo acá vamos a poner unos nombres, ¿no? Rosa, Pedro, Jesús, Juan, Mario, Ana, etc. ¿Ah? Entonces nosotros tendríamos que enumerar, ¿no? Y acá para ello escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué podría ser? Pero como les mencionaba, el Excel tiene una función de autorrellenado, ¿no? Ya no tenemos que hacerlo esto de forma manual, sino simplemente, ojo, tenemos que completar los dos primeros números, en este caso solo el 1 y el 2, ¿ya? Y lo siguiente es seleccionar ambos, ¿no? Un clic sostenido seleccionamos y nos vamos aquí, en esta esquinita, fíjense, ahí, llevamos el cursor ahí, en ese cuadradito verde que ha aparecido, y nuestro cursor de ser una cruz blanca, gruesa, va a cambiar a una cruz negra más delgada. Entonces hacemos un clic sostenido y arrastramos. Clic sin soltar y arrastramos. Entonces fíjense que ahí tenemos inclusive un rectangulito con un número que nos va diciendo hasta qué número está llegando la serie. ¿Ya? Entonces de esa manera, fíjense, yo lo suelto, hace el autorrellenado, ¿no? Muy bien. Esto se da para números, pero también nosotros podemos encontrar para otro tipo de elementos. Por ejemplo, los días de la semana. Pongo lunes y otra vez, ¿no? Me voy aquí a la esquinita inferior derecha, arrastro hasta abajo y se va a autorrellenar, en este caso, ¿qué? Los días de la semana. Así también tenemos, por ejemplo, los meses. Basta con poner solo el primero y arrastramos, ¿no?, para autorrellenar. ¿Ya? Listo. Ahora, en este caso, ¿por qué solamente pongo lunes? O sea, solo pongo uno y arrastro. En el caso del 1 y el 2 de esta serie, tengo que poner los dos primeros. ¿Por qué? Porque como he puesto lunes, entonces el Excel ya más o menos va a predecir que yo estoy tratando de poner los días de la semana. Ya en enero igual, ¿no? Los meses del año, que solamente son 12, acá son 7. Pero si pongo solamente uno y arrastro, entonces, ¿qué va a pasar? Solo lo va a repetir. ¿Ya? En el caso de números funciona algo distinto. ¿Ya? Entonces, cuando queremos que haga una serie, siempre hay que poner los dos primeros. ¿Ya?
Porque acá, por ejemplo, el Excel está tomando el incremento desde el primero al segundo es 1. Entonces está tomando, ¿no?, una serie de 1, un incremento de 1. ¿No? Y vamos a hacer, por ejemplo, otro ejemplo. Yo tengo acá 0.5 y acá, por ejemplo, 1. ¿Ya? Entonces el incremento del primero al segundo es 0.5. Si yo arrastro, lo está tomando, ¿no?, como un incremento de 0.5. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo 10 y debajo 20, el incremento sería 10. Y lo va a rellenar de 10 en 10. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, en algunos ejemplos, yo hago esto, ¿no?, alumno 1. ¿Ya? A ver. Y acá yo puedo arrastrar, ¿no?, lo completa solo. Alumno 2. O por ejemplo en las fechas, ¿ya? Hoy estamos a ver, 16, 10, 20. También las fechas me completan, fíjense. ¿Ya? También tenemos eso en las fechas. Inclusive acá hasta ya cambia de mes, ¿no? Esto está cambiando. Muy bien. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos ya empezar a trabajar ya haciendo tablitas, ingresando datos, ¿no?, procesando los datos, haciendo algunas operaciones. Ya, entonces vamos a lo siguiente. Ya, a ver, entonces vamos a diseñar acá una tabla, una pequeña tabla. Ya, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Tenemos número, por ejemplo. Acá nombres. Tenemos acá edad. Y tenemos acá sexo. Una tabla pequeña. Solamente en 4 columnas. Acá sus encabezados correspondientes. Y vamos a seleccionar solamente este rango de datos y le vamos a dar bordes, ¿no? Aquí en este icono de una especie de ventanita vamos a darle todos los bordes. ¿Ya? Seleccionamos estas celdas, los encabezados, lo ponemos en negrito, lo ponemos centrado, le damos un color de relleno, ahí, por ejemplo, ya está. Y nosotros vamos a poner nombres, ¿ya? Así al azar, ¿vale? Juan, José, Rosa, María. Listo. Y vamos a hacerle su autorrellenado, ¿no? Pero acá también tenemos otra opción del Excel. Para rellenar, ¿se acuerda? Arrastrábamos, ¿no? Pero hay otra forma más fácil, ¿ya? Simplemente hacemos o seleccionamos los dos primeros y le hacemos un doble clic aquí en la esquinita verde y se completa todo, ¿no? A ver, nuevamente seleccionamos los dos, doble clic y se rellena automáticamente. Ahora, esto va a funcionar siempre y cuando hayan datos adyacentes a esta columna, porque si yo le pongo acá esto, a ver, haciendo la prueba, puse 1, 2, si yo le hacía acá, por ejemplo, doble clic, no me autorrellena. Entonces tiene que haber datos adyacentes a esta columna, ¿no? A esta columna. Si es que hay datos aquí, habría datos acá, entonces se van a rellenar. Muy bien, entonces ahí ya tenemos otra opción del autorrellenado, solamente haciendo un doble clic. Listo. Vamos a ingresar también el número. Listo. Sexo, vamos a poner
No, vamos. Muy bien. Listo, ahí están sus nombres, sus sexo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, trabajar con filtros. ¿Ya? Filtros simples, nada más. ¿Para qué me sirven los filtros? Para nosotros poder identificar qué tipos de datos hay en las tablas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un momento. Por ejemplo, a ver, acá nosotros tenemos esta tabla y nos pueden pedir que les digamos cuántos varones existen en este registro, en esta tabla, ¿no? Tendríamos que contar quizás 1, 2, 3, 4, 5. Pero imagínense que sea una tabla como esta. Una tabla como esta, en donde tenemos alrededor de 4000 registros. Fíjense, tenemos 4000. Y nos digan, oye, ¿cuántos varones aquí hay? O por ejemplo, quiero saber cuántos profesores trabajan o están registrados del colegio Antonio Raimón, ¿no? Pero fíjense la cantidad de colegios que hay acá, ¿ya? Entonces, en este caso es bastante útil trabajar con registros cuando tenemos tablas amplias, ¿no? Con muchos registros, ¿ya? Pero para el ejemplo solo estoy haciendo acá una tabla de 7 filas nada más, ¿ya? Pero igual la aplicación es la misma, es para que ustedes vean cómo funcionan los filtros, ¿ya? Y para que funcionen los filtros, lo primero es tener una tabla con encabezados, ¿no? Encabezados se llaman a la primera fila, donde tenemos el nombre de la columna, ¿ya? Nombre será sexo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para poner filtros a mi tablita? Simplemente clic en cualquiera de las filas del encabezado, me voy a la pestaña datos y luego a filtro. Muy bien. ¿Cómo sé que mi tabla cuenta con filtros? Porque han aparecido estos botones, esta especie de botoncitos aquí. Entonces ahí yo me doy cuenta de que esta tabla está con filtros. Han utilizado filtros. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Tenemos ahora que nosotros clasificar los datos, ¿ya? Por ejemplo, me pide, oye, dime, a ver, ¿cuántas mujeres hay en esta tabla? ¿Ya? Solo selecciona las mujeres en esta tabla. Entonces, le hago un clic, fíjese en este botoncito y se me despliega esta ventanita. Y solamente, como están viendo mujeres, voy a deseleccionar masculino y mantener seleccionado solo el femenino. Y le hago clic en aceptar, ¿no? Aceptar. Ahí está. Y fíjense que me figura, solamente me muestra aquellos registros, aquellas filas en donde solamente hay mujeres, ¿no? Aquí está sexo. Solamente nos está mostrando las mujeres. Muy bien. Ahora, ¿cómo quiero ver cuántos varones hay en los registros, en la tabla entera? Nuevamente le hago clic aquí y selecciono masculino, deselecciono femenino y igual le pongo aceptar. Y ahí está. En este caso son 4 nada más. No, solamente son 4. Ahora, fíjense que solamente mi tabla se ha convertido en esta, ¿no? ¿Dónde están los demás datos? Ya no están ocultos porque he aplicado un filtro. ¿Cómo sé qué columnas tienen filtros? Porque puede hacer, por ejemplo, que yo acá haya seleccionado solo esto, ¿no? Solo esto. Entonces acá yo vengo y fíjense, ya no me aparece femenino, ¿no? Y dicen, ahora ¿dónde está femenino? No está femenino. ¿Eso por qué? Porque hay dos filtros aplicados en estas columnas.
Entonces, ¿cómo sé qué columnas tienen un filtro? Se les ha aplicado un filtro porque el icono del botoncito cambia. Cuando a una columna no le hemos aplicado ningún filtro, el botón es solamente esa flechita para abajo. Pero si tenemos ya aplicado un filtro en la columna, el icono cambia a un embudo y una flechita. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que seleccionar todo, poner a aceptar, seleccionar todo y poner a aceptar, ¿no? Y ahí está, ya regresa toda mi tabla. Y en este caso, si quiero sacar el filtro, ya no quiero ver estos botones de acá porque no me gustan, simplemente le doy clic en filtro nada más y ya está, desaparecen los filtros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí se va a ver mejor la utilidad en este registro amplio. ¿Ya? Aquí, como ven en esta tabla, también tenemos encabezados en cada columna, ¿no? Apellidos, nombres, DNI, correos celulares, UGLs, institución, región, cargo, todo. Entonces, qué bueno, voy a poder aplicar un filtro acá. Como lo hacía, simplemente selecciono cualquier encabezado, clic en filtro y ya me aparecen los botones para yo poder aplicar los filtros. Correcto. Entonces, por ejemplo, me dicen, oye, a ver, ubica a los docentes de la institución educativa Francisco de Sela, ¿no? Ah, ya, entonces busco la institución educativa. Pero, fíjense cuántos hay. Hay un montón. Lo bueno que eso está ordenado alfabéticamente, ¿no? El detalle que algunos registros están con números adelante, ¿no? Como que eso también nos va a dificultar un poco. Pero vamos a ver. Es con Francisco de Sela, a ver si aquí está, fíjense. Lo encontramos, ¿no? Pero en este caso, como hay tantos resultados, no voy a estar deseleccionando uno por uno, ¿no? No acabo nunca. Para eso tenemos esta opción que dice seleccionar todo. Acá simplemente marcamos esa, marcamos, deseleccionamos esa casilla y todo se va a deseleccionar. Entonces buscamos el colegio, ahí está, y solo seleccionamos eso, ¿no? Y le ponemos que aceptar y ya está. Solamente de los 4000 registros que tenía, solo me quedan 19, 20, solamente 20. Toda la institución Francisco de Sela. Ahora, por ejemplo, aquí, por ejemplo, esto sería sexo, ¿no? Voy a cambiar el cabeza. Sexo. Y como hace rato, ¿no? Ahí está. Y acá también podría aplicar otro filtro, ¿no? Para saber, a ver, cuántos profesores varones hay en este colegio. Entonces, me quedo solo con masculino y veo, ya, en este colegio solamente hay 4 profesores varones. Nada más. ¿Ya? Y así yo puedo aplicar filtros y ven que cuán útil es en registros en donde yo tengo bastante cantidad de datos, ¿no? Acá sí me ayuda muchísimo. Acá sí me ayuda muchísimo. ¿Ya? Entonces, listo. Aquí tenemos y hemos visto la funcionalidad de aplicar bien los filtros. ¿Ya? Y listo. Para desactivar el filtro, simplemente clic en el icono filtro. Muy bien. Regresamos a nuestra hojita de Excel. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Ahora que claro, por ejemplo, si nos dicen, ¿no? ¿Cuántos del sexo femenino hay? ¿Cuántos del masculino hay? Si es una tabla amplia,
Es más, si aún así aplicando filtros tenemos pues, que nos salen como 20, 30 resultados, no vamos a estar contando uno por uno. Para ello nosotros podemos aplicar funciones o fórmulas, ¿no? En este caso, fórmulas o funciones, ¿ya? Y vamos a ver en esta hojita cuál es la diferencia entre fórmulas y funciones en eso, ¿ya? Que no es lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a diseñar otra tabla, ¿ya? Algo pequeño nada más. Abrir la tablita. Punto. El valor unitario, cantidad, valor total. Entonces, está en el formato. Ya hacer unos cuantos nada más. Aplicamos. Mucho. Y media, grita. Creo que ahí queda bien. Muy bien, entonces vamos a poner acá productos, ¿no? Como había puesto plumones, por ejemplo, y les he escrito plumones, Mila, más, Asbon, necesitamos ceros, cuadernos, reglas y vamos a ver correctores, ¿no? Correctores, nada más para ver. Vamos, centradito, y vamos a empezar con el valor unitario, solo para el ejemplo, ¿ya? Lumón, valor unitario, 250. Muy bien, entonces plumones 250. 250, folder Manila. Ahora vamos a poner 5 soles, el paquete, hojas log, 15 soles, el paquete, ceros, caja, de soles, ¿no? Cuaderno de 5 soles, probablemente. Reglas 350 y los correctores 3 soles. Listo, este es el valor unitario. ¿Ya? Ahora aquí lo están viendo ustedes solamente como un número, ¿no? Pero lo correcto o lo recomendable sería de que esto lo podamos ver en el formato de moneda, ¿no? Con el símbolo de nuestra moneda. Entonces para ello vamos a aplicarle ese formato. Tenemos nosotros que seleccionar los datos y aquí en esta parte de la pestaña inicio, en la mitad, tenemos esta opción de formato de número. ¿Ya? Por defecto siempre está en general, pero nosotros queremos cambiarlo. En este caso vamos a ponerle moneda. ¿Ya? Ya ahí está. Ya se ha incluido el símbolo de los soles. Siguiente, entonces vamos a poner cantidad. ¿Cuántos plumones voy a necesitar? 4. Folder Manila. ¿Cuántos paquetes? Aquí son los paquetes. Hojas GOM. Los millares. Los 4 paquetes. Lapiceros. Una cajita nada más.
Suficientes cuadernos. Bueno, serán 5 reglas, solamente, bueno, 2 de esos, y correctores 2 también, ¿ya? Nada más, 2. Muy bien. ¿No? El audio, ya estamos. Vamos a ver. Okay. Continuamos. Ya está. Ahora tengo que hallar entonces el valor total, ¿no? Y como vamos a hallar el valor total, simplemente multiplicando el valor unitario por la cantidad, ¿no? Bueno, a ver, alguien quizá por ahí haría lo siguiente, ¿no? Pondría 10, 10, 60, 10, 5, 7, 6. Quizá, ¿no? Por ahí puede haber alguien que lo escriba nada más, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, por ahí, aquí yo estoy haciendo pues mi tablita, ¿no? Quizás algunos lleven sus gastos del mes utilizando el Excel, ¿no? Muchos lo hacen así, es una herramienta que nos ayuda para eso. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá la cantidad cambia? Ya no necesito 4 plumones, sino 6. El valor total voy a tener que cambiarlo. ¿Qué tal si cambia todo? ¿Qué tal si cambian los precios? Voy a tener que modificar manualmente. Entonces, no podemos hacer esto, no podemos escribir. Para ello, nosotros tenemos fórmulas, ¿no? Justamente esto es una hoja de Excel, es una hoja de cálculo. Nosotros vamos a operar, vamos a manejar datos, podemos hacer operaciones en esos datos. Y sobre todo, acá tenemos fórmulas, funciones para hacer el cálculo de esos datos, ¿ya? Y para empezar a utilizar fórmulas, entonces nosotros vamos a una celda, en este caso de valor, y le vamos a poner el signo de igual. Cada fórmula o función siempre empieza con el signo de igual, ¿ya? Entonces vamos a utilizar fórmulas. Lo primero es indicarle qué valores son los que se van a multiplicar. ¿Ya? Se va a multiplicar en este caso este 2 sobre 50 por la cantidad que vendría a ser el 6. ¿Ya? Entonces, le hago un clic, no vayan a escribir, ¿no? 2 sobre 50. No, le hacen un clic. Fíjense que ha cambiado las punteadas en movimiento y aquí en la celda ha aparecido F4. Ahora me dirán, ¿por qué sale F4? Porque le estamos haciendo una referencia a la celda. Este F4, este F4 es la referencia a esta celda. ¿Por qué? Porque este valor de 250 se encuentra en qué celda? En la F4, justamente. Entonces acá le estoy dando una referencia a la celda, ¿no? Y sale ahí. Lo siguiente es poner el operador de la multiplicación. No le vayan a poner una X, ¿no? Mayúscula, minúscula, no. El operador es el asterisco, ¿ya? El asterisco es el operador de la multiplicación. Y luego tendríamos ya que seleccionar el valor de la cantidad. Entonces un clic en cantidad y también aparece G4, que es la referencia a esta celda, ¿ya? Entonces con ello habríamos terminado ya nuestra fórmula. Para terminar pulsamos Enter y ahí está, me sale 15 soles. Muy bien, de igual forma haríamos en la parte de abajo, ¿no? Abrimos un signo igual, le hacemos clic al valor unitario por la cantidad, Enter para terminar y multiplicó, correcto, 5 por 2, 10 está. Y así haríamos con todas las celdas. Pero imagínense que tenemos
30, que tenemos 50, o 100, 60, no sé qué sé yo, 70. ¿Vamos a hacer uno por uno? No. Vamos a hacer como hacíamos el autorrellenado de los números, ¿ya? Eso también nos permite hacer el Excel. Basta que pongamos la primera fórmula, simplemente le hacemos doble clic, o si no arrastramos, para que se rellene todo lo de abajo. ¿Ya? Se rellena todo lo de abajo. Simplemente basta hacer el primero y lo demás ya lo podemos jalar y autorrellenar. Nada más. ¿Ya? Fíjense. Si bien ustedes ven dentro, acá en las celdas, numeritos, lo que realmente contiene lo podemos ver en la barra de fórmulas. Esta es la barra de fórmulas. Esta es la barra de fórmulas. Lo que contiene, por ejemplo, esta celda de acá, está el 60, se ve 60, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos. Pero por dentro está multiplicando, ¿qué? La fila con la celda F6, esto, por por la celda G4. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos ver en la barra de fórmulas. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en cantidad, ¿tendrá fórmula? No. Porque en la barra de fórmulas solo vemos el valor 6. Este valor de 2 soles 50, ¿tendrá fórmula? Tampoco, ¿no? Porque en la barra de fórmulas nos pone 2.5 nada más. ¿Ya? Este plumón tampoco, ¿no? Sale plumón. Lo que sí tiene fórmula es esta celda. Aquí vemos una fórmula, ¿no? Entonces así podemos identificar, por ejemplo, también qué celdas son las que tienen fórmula, qué celdas no tienen fórmula, qué celdas es donde hay funciones, fórmulas, donde hay operaciones de datos, ¿ya? Y qué celdas no. Ok, entonces teniendo eso, nosotros vamos a ver algo aquí. Y fíjense, lo bueno de trabajar con fórmulas es que si yo cambio cualquier valor de estos, el resultado se va a actualizar también, ¿ya? Por ejemplo, los plumones ya no cuestan 2 soles 50, sino han cambiado a 3 soles. Entonces ya cambió el valor automáticamente a 18, ¿no? Ya no necesito 6, sino simplemente me bastaban 4. Fíjense, ha cambiado 12. Acá esto bajó, ya no es 5, 4.50. Necesito quizás 3 paquetes. ¿Vio? Entonces va cambiando solo, ¿no? Va cambiando ya todo solo, automáticamente. Yo no tengo que estar operando, otra vez multiplicando, otra vez jalando, copiando. No, ya no. Esto ya queda ahí y se va actualizando según yo vaya cambiando estos datos de acá. ¿Ya? Y listo. Fíjense que esto, entonces lo que hemos hecho acá es una fórmula. ¿Ya? Esto es fórmula. ¿Por qué es una fórmula? Porque en la fórmula nosotros ponemos los valores, los parámetros, hacemos referencias a las celdas. ¿Ya? Nosotros definimos el operador. ¿Ok? Una función es distinta. Una función ya viene preestablecida, o sea, el Excel ya nos da los nombres de las funciones. ¿Ya? Nosotros solamente tenemos que adecuarnos y poner los valores según lo que nos da el Excel. ¿Okay? Y aquí vamos a ver, ¿ya? La función más fácil. Entonces, a ver, esto es total, vamos a poner aquí, ¿ya? Vamos a, entonces a hallar el total del gasto. De todo esto vamos a hallar acá el total. Entonces vamos a hacer la función más fácil del Excel.
abrimos siempre un signo igual y vamos a ponerle que la suma, ¿no? Porque tenemos que sumar. Entonces escribimos suma. Fíjense que cuando yo voy escribiendo van apareciendo ya algunos resultados. ¿Qué van apareciendo? Fíjense. Unos circulitos con una fx. No, fx, ¿qué significa? Función, ¿no? En matemática, los profesores que están presentes, ¿qué significa fx? Es justamente función. Entonces quiere decir que todas estas que están saliendo acá son funciones. Ya, y tenemos infinidad de funciones. Con cada letra tenemos un montón de funciones, ¿no? La B, la C, la D, la E, con cada letra hay función. Entonces la que queremos ahora es suma, nada más. Suma. Y fíjense, por ejemplo acá puedo hacer de varias formas, ¿no? Para completar la función. Puedo escribir la función como tal, toda, suma. Y necesito abrir ¿qué? Un paréntesis, ¿no? Siempre después del nombre de la función va un paréntesis. Abrimos paréntesis. O si no, yo puedo escribir solamente, por ejemplo, la S y con las flechitas direccionales voy bajando, ¿no? Hasta que encuentro la suma. Y para no escribir, porque hay algunas funciones que son largas, por ejemplo, esta suma cuadrados, suma producto, ¿no? Para no escribir todo, simplemente presiono la tecla Tab o la tecla tabulación. La tecla Tab o la tecla tabulación. Y presiono y ya hasta me abre el paréntesis, ¿no? ¿Cuál es la tecla tabulación? A ver, aquí tenemos un tecladito. Vamos aquí. Esta es la tecla tabulación, ojo. Ya, esa es la tecla Tab o tabulación, ¿no? Todos tenemos eso, nuestro teclado, ¿ya? Listo. Entonces con esa tecla se completa cualquier función, ¿ves? No hace falta escribir todo. Aquí, ya está. Muy bien, entonces ya tenemos la función. Ahora hay que ver qué parámetros tenemos que poner, qué valores, ¿no? Me dice, tienes que poner primero un número 1. Luego, un separador, en este caso el punto y coma. Aquí también, ojo, mucho cuidado. Esto va a depender bastante de la configuración de cada máquina. En algunos los separadores no es punto y coma, simplemente es un punto. ¿Ya? Es perdón, es una coma. Perdón, me equivoqué. No es punto y coma, es coma nada más. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Siempre hay que ver qué es lo que nos da el léxico. De algunos, acá se va a ver un punto y coma, de otros se va a ver una coma. Listo, seguimos. Luego del número 1 tenemos que poner el número 2. Luego, otra vez el separador. Y luego, sucesivamente, ¿no? Número 3, número 4, número 5, etc. Listo, entonces hay que hacer caso al número 1. Entonces este es el número 1. ¿Qué más nos pide? Punto y coma, el separador. Número 2. Punto y coma, así. Punto y coma, el siguiente. Punto y coma, el siguiente. Y coma, el siguiente. Una vez que he terminado, así como he abierto el paréntesis, también tengo que cerrar. Cierro el paréntesis y entre. Y ya está. Se suma. Pero fíjense, le hago doble clic. Fíjense el tamaño de esta función. Es muy largo. Esto se puede abreviar. ¿Ya? Lo voy a borrar entonces. Lo voy a borrar. Está bien hacerlo así, pero nos vamos a demorar, sobre todo si tenemos muchos registros, muchos datos. Otra forma es simplemente hacer un clic y seleccionar el rango de datos que se van a sumar. Entonces le hago un clic y arrastro, ¿no? Se va a sumar hasta acá. Ah, ya. Y cierro paréntesis. Fíjense entonces la diferencia.
va a sumar desde la celda H4, que es esta. Ahora ya no hay punto y coma, ni punto, ni nada. Es 2 puntos. ¿Qué significa 2 puntos en el Excel? Los 2 puntos significa rango. ¿De dónde a dónde va? Un rango de datos. Entonces quiere decir que va desde la celda H4 hasta la celda H10, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10. ¿Ya? Va desde ese rango entonces. Entonces es más compacta, más concisa mi función, ¿no? Desde el H4 hasta el H10. Enter. Y ya está. Es lo mismo, solamente que mejor, ¿no? Mejor tener así esta función. Ahora hay otros que simplemente cuando se trata de sumas, ok, no usan ninguna función, no escriben, simplemente se van aquí a esta opción de autosuma y le hacen un clic y ya está. Te pone todo ya directamente, ¿no? Y solamente le tienes que poner un N, nada más. ¿Ya? Entonces hay varias formas de hacerlo, ¿no? Hemos visto 3. Poniendo 1 por 1, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Hacerlo por rangos o utilizar simplemente esta opción de acá de autosum. ¿Ya? Y listo. Entonces aquí ya vemos la diferencia entre fórmula. Esta es una fórmula donde nosotros mismos establecemos los parámetros, las variables, el operador y una función donde el Excel ya me dice, ¿no? Es una función que ellos mismos ya la tienen y dentro nosotros simplemente tenemos que poner los parámetros, que también el Excel nos dice qué parámetros tienen que ir. Esa es la diferencia entre función y fórmula. Muy bien, ahora sigamos, ¿ya? Ok, sigamos. Ahora vamos a seguir con las otras funciones. Como nosotros mayormente vamos a utilizar el Excel en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, quizás más para hacer registros, ¿no? A veces encontramos este problema y a veces también me ha pasado de que pido a veces los registros o pido una base de datos o una lista de nombres y me entregan lo siguiente. Me entregan esto. Nombres aparte, apellido paterno, apellido materno, todos en columnas distintas. ¿Ya? Pero nosotros bien sabemos que por lo general en nuestros registros está ¿qué cosa? Apellidos y nombres, ¿no es cierto? Tenemos nosotros así un campo, una columna en donde está apellidos y nombres. Y por supuesto debe estar todo acá junto. Entonces, ¿cómo hago para pasar esto aquí? ¿Lo copio y lo pego como en el Word? No, no se puede. No se puede copiar. ¿Ya? No quiero solucionar esto porque tenemos aquí espacios aquí en esta celda. Fíjense que hay varios espacios. Esto me va a impedir hacer el ejemplo, ¿no? Entonces, darle los espacios primero. Esto. Ya está. Muy bien. Entonces, por ejemplo, algunos me dirán, copia y pega. Control C, Control V.
Ahora, ¿qué hago? Acá control C, y acá espacio control V, no me deja, entonces no es. Ahora me dice, Carlos, pero combínalo. Puede ser, ¿no? Puede ser muy buena idea, pero no. Cuando combinamos nosotros, cuando combinamos celdas y en todas las celdas hay información, hay texto, hay valores, siempre se va a quedar o va a conservar el valor que está en la parte izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá la demostración. Seleccionamos estos tres y lo combinamos. Y acá me aparece inclusive un símbolo de advertencia. La combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de valores. Le pongo a aceptar y ¿qué pasó? Exactamente, solamente quedó de la izquierda, lo demás. Entonces no hay forma así de, de unir pues estos textos en uno solo, ¿ya? Con alguno de estos botones no hay. Para ello tendríamos que usar o fórmulas o bien funciones, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. Primero vamos a utilizar una fórmula para concatenar estos datos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se inicia? Siempre con un signo igual. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, tengo que unir esto, el apellido paterno, materno y el nombre. Entonces, hacemos clic primero en el apellido. Ahí está. Esta es la referencia. Para utilizar una fórmula para unir textos o valores, usamos el símbolo del ampersand, que es el I. No, ese es el ampersand. ¿Ya? Eso me va a indicar de que voy a unir dos textos. Entonces, ¿qué más tendría que hacer? Clic acá, ¿no? Para unir con esto. Muy bien. Otro símbolo del ampersand. Para unir, ¿ok? Al nombre. Bueno, y acá le pongo directamente Enter. ¿Por qué? Porque no he abierto ningún paréntesis. Muy bien. Y le pongo Enter. ¿Qué es lo que ha pasado? Acá hay un error. Que se ha unido pues tal cual está. No le he dado ningún espacio. Porque si se dan cuenta acá, solamente le he dicho que une el primer texto con el segundo con el tercero. Pero aquí hay que definir también los espacios. Entonces, iniciamos. Nuevamente selecciono el primer apellido. Nuevamente el símbolo del ampersand que me sirve para unir textos, valores. Pero acá tengo que decirle que después del apellido va un espacio. Entonces, ¿cómo se muestran los espacios, un texto, cómo se imprime eso en pantalla? Simplemente abriendo las dos comillas. Cuando uno abre dos comillas, significa que lo que va dentro de esas comillas se va a mostrar en pantalla. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner un hola. Fíjense, entre comillas el hola. ¿Qué pasó? Se ha mostrado el apellido con lo que le dije que está entre comillas, ¿no? El hola. Entonces, ¿cómo hago para que se muestre un espacio? ¿Le escribo espacio? No. Le doy un espacio nada más, ¿no? Pulso un espacio. Ahí ya está. Un espacio. Eso se va a imprimir. Listo. Entonces, aquí está concatenando la celda D3 con el espacio. Y este espacio se tiene que concatenar o unir, símbolo ampersand, al segundo apellido. Ok. Ahora, después del segundo apellido, tiene que ir otro espacio, ¿no es cierto? Entonces, otro ampersand para unir, abro comillas, doy un espacio, cierro comillas. Otro ampersand, ya definí el espacio y solamente me queda darle clic en el nombre. Ahora sí, ya estamos. Ya estaría mucho mejor. Ahora, si ustedes todavía somos un poco más exquisitos, podríamos ponerle
una coma después del segundo apellido. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer acá también? ¿Dónde está el segundo apellido? Es la celda E3, ¿no? El rojito. ¿Ya? Entonces vamos a concatenar una coma. Abro el símbolo del ampersand, abro las comillas para que se muestre la coma, ¿no? Y pongo una coma. Y cierro la comilla. Ahí está. Y nada más. Fíjense, y ahora sí quedó mucho mejor. ¿Ya? Y ya estaría. Ahora, ¿voy a hacer eso uno por uno? No. Simplemente arrastro hasta abajo y ya tengo todos los nombres aquí unidos en una sola. ¿Qué les pareció? No fue difícil, no fue nada complicado, solamente hay que tener cuidado con qué, con los símbolos, ¿no? Si abro la comilla, cierro la comilla, si pongo el operador, no. Esa es una forma. Otra es usando una función. Abro igual un signo igual y voy a utilizar la función concatenar, que ahí me dice para qué sirve esta función, para unir varios elementos de texto en uno solo. Y acá inclusive me da la ayuda, ¿no? Lo que tengo que hacer acá es poner los textos y separarlos con, como habíamos visto, puntos y comas, ¿no? Ya no es con el símbolo antes. Acá esta función trabaja con puntos y comas, que son los separadores de todas las funciones. Entonces tengo que hacerle clic en el primer texto. Un punto y coma, que es el separador, pero recuerden que siempre hay que incluir el espacio. Entonces, igual, abro comillas, doy un espacio, cierro comillas. Ese es el texto 2. Separador de la función. Ahora me pide acá en negritas, todavía estamos. Texto 3, que es el segundo apellido. Separador, punto y coma. Después del segundo apellido va una comita, le habíamos puesto, ¿no? Entonces abro comillas, pongo una coma, cierro comillas, para que se muestre la coma. El separador de la función, punto y coma. Y por último, clic en el nombre. Ahora sí, acá como es una función, tengo que cerrar el paréntesis. Y le doy a Enter. Y ya está. Ah, pero acá me faltó. Pues este punto y coma, un espacio, ¿no? Espacio. Y ya está. Ahora sí. Ahora sí, ya está. Y le voy a alojar. El resultado, el mismo. El proceso, no. Porque mientras en esta fórmula tenemos todos estos valores, en la función tenemos esto. Entonces, bueno, cada uno elegirá, en este caso, cuál se le hace más fácil. ¿Cuál es más fácil? ¿Ya? ¿Cuál es más fácil? Ahora bien, vamos a hacer algo último, ¿ya? Para terminar, para acá, vamos a escoger uno de estos. Y, por ejemplo, nosotros no queremos, pues, que... No queremos que esté en mayúsculas, porque se ve feo. Queremos que las primeras letras estén en mayúscula nada más y que las siguientes estén en minúscula. Entonces, para eso vamos a utilizar una función para convertir todo ello en nombres propios, o sea que solo la mayúscula, la primera letra, perdón, esté en mayúscula. Ya. Ponemos un signo igual y le vamos a poner la función, aquí está, nombre propio. Listo. Y después del nombre propio tenemos que ingresar un texto. Es este texto. Cerramos paréntesis y ponemos un enter. Fíjense, ya cambió. Hablamos y ya tenemos ahí nuestra lista de estudiantes. Más bonito de lo que era así. Separado y en mayúsculas cambió a solamente una columna junta, inclusive con su coma y
con las primeras letras en mayúscula. Ya. Y listo. Eso sería todo por el día